Buenas noches. Los cuerpos de dos jóvenes fueron hallados sin vida a orilla de un río en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. Nuestro corresponsal Daniel Mejía con los detalles de la información. Muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado Edgardo Melgar. Buenas tardes, televidentes de noticieros Hoy Mismo Estelar. Estamos ubicados exactamente entre la colonia Bosques de Choloma, carretera kilómetro 1, hacia la comunidad de La Jutosa, donde al principio se hablaba de 5 personas que se habían encontrado sin vida en medio de este potrero, pero las autoridades de la Policía Nacional realizaron las respectivas pesquisas, donde han encontrado el cuerpo de 2 personas. Una responde el nombre según de Erling Joel Cáceres, de edad de 22 años, y el otro ya ha sido identificado por sus familiares como Amaya, quienes laboraban como paleros que se dedicaban a cargar lo que es volquetas de arena en este sector del río de Choloma. Los otros 3 muchachos ya llegaron. Sí, ya solo llegaron. estaban desaparecidos estos dos. Sí, solo estos dos nomás. Y por eso vine yo, porque por ahí los encontré ahorita ahí que iban ¿Y para los arriba. otros muchachos qué dicen? Ah, no, ellos iban que no podían ni hablar. Pero ellos vieron cuando los raptaron. No. ¿Ya habían recibido amenazas? Sí, supuestamente la vez pasada como que los habían Amenazados. sí. ¿Cómo se llama la víctima? Supuestamente de los que están acá, ¿va? Sí. Guillermo se llama él. Guillermo Amaya. Sí. Con este informe desde el municipio de Choloma, retornamos a estudios principales de Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Carlos Sorto, en Gracias, Lempira, reporta que la policía ha capturado a 2 hombres sospechosos de matar a su propio primo. Licenciado Melgar, buenas noches. En el estudio central, así es, le informo que un primo ha dado muerte violenta a su propio primo en las últimas horas en el sector de Jacán, en este municipio de Gracias, Lempira. La policía en las últimas horas se ha pronunciado sobre este hecho violento y presenciamos a Wendy Molina, portavoz de la Unidad Departamental 13. La manera de muerte fue homicida por arma blanca tipo machete y pues el móvil se mantiene que fue por enemistades personales, ya que este ciudadano tenía problemas con sus mismos familiares prácticamente. La policía en las últimas horas y sobre este hecho violento ha dado captura a 2 individuos presuntamente responsables de haber dado muerte a su propio primo en este sector del municipio de Gracias. A esta hora de nuestro contacto informativo, licenciado Melgar, retorno con usted al estudio central. Buenas noches. Gracias, y vamos a La Ceiba, donde matan a un hombre en una caseta ubicada en el interior del Hospital Atlántida y una mujer resulta herida. Aquí están los detalles. Sicarios matan a un hombre al interior del Hospital General Atlántida. El hoyo occiso fue identificado como José David Raudales. Según informes, la víctima se encontraba en el centro asistencial acompañado de su esposa, que estaba ingresada en el hospital. Se originó un hecho delictivo en una de las casetas donde usted menciona, en lo cual pues está en proceso y ya hay despliegue de algunas operaciones. Ante el hecho, las autoridades hospitalarias tomarán medidas, ya que en menos de un año ya son 2 los hechos similares donde delincuentes han invadido la seguridad del hospital. Los sujetos ingresaron por la parte posterior del hospital, por el portón de los donde están los modulares, y precisamente fueron a la caseta donde se encontraba él ingiriendo alimentos, y sin mediar palabras pues descargaron sus armas, quitándole la vida por inmediato. En este hecho violento también resultó herida una mujer, quien afortunadamente se encuentra estable, según autoridades hospitalarias. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Conectado con los corresponsales es presentado por Aseguradora Rural. 9 años acompañándote a crecer seguro y tranquilo. En los mercados de Santa Bárbara incrementa el precio del galón de aceite, así nos dice Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Se mantiene el precio en los granos básicos en algunas bodegas de la ciudad de Santa Bárbara, pero sin embargo se reporta el incremento de 10 lempiras al galón de aceite para cocinar. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo a Manuel de Jesús Ortiz, vendedor de granos básicos. Pienso yo, ¿verdad?, que es por la temporada, ¿verdad?, como se avecina Semana Santa y la demanda del mismo, pues es bastante, ¿verdad? Sí, ahorita los diferentes proveedores, pues nos han manifestado que hay producción y entonces va a ser que pueda que se mantenga o pueda que suba un poquito más, ¿verdad? Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara.
Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Gracias Alexis. De Santa Bárbara vamos a Olancho. Ahí está Oscar Valdés. Campaña Cero Incendio emprenden en el municipio de Catacamas. Oscar. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Se pretende aminorar los indicadores del año pasado, donde Olancho se convirtió en la TEA nacional. Hoy es aminorar los incendios forestales, alcalde. Sí, bueno, hoy hemos lanzado la campaña Cero Incendios, después de haber vivido el año anterior situaciones críticas. Hoy estamos aquí junto al ICF, los bomberos, el primer batallón de protección ambiental, la Cruz Roja, lanzando la campaña Cero Incendios para prevenir que se sigan destruyendo nuestros recursos naturales, específicamente en todo lo que es la Sierra de Agalta, zonas como San Pedro de Catacamas, como Quilís, como la biosfera del río Plátano, donde esperamos nosotros poder de alguna manera regular, controlar y evitar que se siga degradando nuestra naturaleza. Habrá que esperar qué sucede en el transcurso de los próximos días. Así son las cosas y se las cuento Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. El empresario hondureño radicado en Estados Unidos, Francisco José Alguera, ha logrado cumplir su sueño americano y ahora hasta genera empleos. La noticia positiva es presentada por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. El mejor combustible que te llena de calidad. 1. Francisco Alguera salió de Honduras hace 41 años y se radicó en Estados Unidos, donde se ha convertido en un exitoso empresario que ahora también genera empleo. Yo manejo dos negocios, el negocio de la Donut Shop Bakery y de bienes y raíces. Tengo alrededor de 64 familias que trabajan con nosotros. Hoy Alguera, junto a un grupo de hondureños, impulsa la conformación del Partido del Migrante. Nos juntamos un grupo de hondureños que queremos una mejora para Honduras, que estamos viendo los grandes problemas que tiene Honduras. Entonces decidimos formar un partido político. Voy a aprovechar el momento para pedirle al Pleno del Consejo Nacional Electoral que, así como nosotros les cumplimos en tiempo y en forma, esperamos que ellos nos cumplan. Este exitoso empresario lamenta los obstáculos que hay en el país para atraer la inversión. Yo lo puedo decir categóricamente que es más fácil invertir aquí en Estados Unidos que en Honduras, que esa incertidumbre, esa inseguridad. Mira, yo hablaba con un gran empresario hondureño y ¿sabes qué me estaba diciendo? Mira, así como ve el país en este momento, dice, yo voy a recoger todas mis inversiones que tengo en Honduras, que toda mi vida he vivido aquí y me voy a tener que marchar. Un inversionista que tiene alrededor de 70,000 empleados en Honduras. Francisco Alguera brilla en Estados Unidos y ha recibido múltiples reconocimientos por las empresas que maneja en el rubro de los alimentos y bienes raíces. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. La 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, se realizará aquí en Tegucigalpa el próximo 9 de abril, donde la presidenta Xiomara Castro entregará la presidencia pro tempore a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. La cumbre de la CELAC se desarrollará en 3 fases, entre coordinadores nacionales el lunes 7, a nivel de cancilleres el martes 8 y de presidentes el miércoles 9 de abril en las instalaciones del Banco Central en Tegucigalpa. La presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento, dirigirá la cumbre en la que se aprobará la Declaración de Tegucigalpa, que orientará el accionar político y de integración de América Latina y el Caribe, y traspasará la presidencia pro tempore, PPT, de la comunidad al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Han confirmado su asistencia en Tegucigalpa 8 presidentes de la región, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Belice, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, naturalmente Colombia, que es quien recibe la presidencia pro tempore, Haití, Cuba y Uruguay.
Obviamente otros países están en el proceso de preparación de sus confirmaciones. La CELAC es un foro de diálogo que promueve la integración de los países latinoamericanos y caribeños en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Fue creada en febrero de 2010 y está integrada por 33 países de América Latina y el Caribe. Sus decisiones no son vinculantes y las partes no están obligadas a cumplir los acuerdos. Por ello, este experto en relaciones internacionales considera que dichas cumbres son inútiles e innecesarias. Se ha convertido prácticamente en una reunión de amigos, como la que va a ocurrir el próximo 9, porque se reúnen a platicar y a tratar de respaldar, digamos en este caso, los gobiernos de izquierda. Seguramente también apoyarán a la candidata que ya será declarada, porque es al día siguiente de la declaración electoral, Rinzi Moncada, y tratar de vender esa imagen de que es apoyada por los gobiernos de América. Por la misma razón, en 2020, el gobierno de Jair Bolsonaro retiró a Brasil de la CELAC, bajo el argumento que daba protagonismo a regímenes totalitarios y de no dar resultados en ningún otro ámbito. En enero de 2023, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció su reincorporación plena e inmediata. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Derechohabiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Copán tiene un año de no contar con los servicios subrogados. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas. Buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar. Amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Este día se ha cumplido un año que la clínica subrogada del Instituto Hondureño del Seguro Social dejó de atender a los derechohabientes de los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, al menos 17,000. Hemos dialogado con Orlando Romero Pineda, quien es uno de los afectados, y nos habla en los siguientes términos. Escuchémosle a continuación. Pues mire, hace unos días vino la ministra a hacer un show, a prometer que en unos días se abrirá el Seguro Social aquí en Santa Rosa y sería bueno. Pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué irresponsabilidad de abandonar? Bueno, ya estamos iniciando el segundo año, celebramos un año de irresponsabilidad y vamos a iniciar este nuevo año y que sea con responsabilidad. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, yo retorno al estudio. Buenas noches. Henry Fiallos en Intibucá dice que la policía va a sancionar a conductores de vehículos que participaron en una carrera clandestina de piques que se ha realizado en el municipio de Jesús de Otoro. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Muy buenas noches a los televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Sanción a 4 conductores de vehículos por piques clandestinos en el municipio de Jesús de Otoro. En este momento, el vocero de la Policía Nacional Preventiva, Alan Oviedo, ¿qué tipo de sanción se va a aplicar a estos 4 conductores? Muy buenas noches, Henry. Por la ley de vialidad y transporte se le está aplicando lo que es el artículo 98, numeral 22, artículo 99 y artículo 100. Dependiendo del artículo y el numeral, se le va aumentando la multa, y una de las multas hasta el momento con mayor costo sabemos que es la de estado de ebriedad. Muchas gracias al vocero de la Policía Nacional Preventiva en el departamento de Intibucá. Este es nuestro contacto. Muy buenas noches. Bueno, cada día surgen nuevos elementos, nuevas declaraciones, nueva información que evidencian sobre el tema político, por supuesto, post elecciones primarias, que evidencian que efectivamente el Ministerio Público lo que requiere es hacer una investigación amplia para empezar, es decir, no focalizada en las Fuerzas Armadas, ni en el Consejo Nacional Electoral, en la compañía de transporte o en las imprentas del material electoral. Es decir, una investigación amplia, una investigación transparente, imparcial, objetiva, una investigación prudente además y sin prisas. Y sin prisa, porque después se presentan cuestiones ahí en los tribunales de justicia que después los votan los abogados de los acusados. Así que mejor con tranquilidad se hace la investigación, sin adelantar, sin prejuicios, sin adelantar acusaciones o señalamientos que después se pueden echar para atrás. Nadie puede olvidar estas imágenes. Los buses de la ruta urbana aquí en la capital
paseando las maletas electorales de un lado a otro. Mire, por ejemplo, ese busito, ¿verdad? Esos busitos llamados rapiditos, popularmente conocidos por los pasajeros del transporte urbano como rapiditos, cargados con las maletas electorales. Anduvieron del timbo al tambo, anduvieron en los barrios, en la colonia, turisteando por toda la capital, estacionados en algunos lugares, por ejemplo, ahí en la colonia Las Colinas frente a la iglesia Vida Abundante, también en la colonia En el Hogar, allá por la colonia Kennedy. En diferentes puntos de la capital estuvieron estacionados esos autobuses denominados rapiditos, según lo cuentan los mismos conductores de esos autobuses de pasajeros. Eso provocó, evidentemente, que las maletas, todas esas maletas electorales que estaban en el interior de esos autobuses, no llegaran en tiempo y forma al centro de votación que era el destino cuando salieron del Infop. Y ya sabe usted lo que ocurrió en el transcurso de la tarde y noche de ese domingo 9 de marzo. Pues bien, el día siguiente, el 10 de marzo, aquí en el noticiero, planteábamos las dos grandes interrogantes, ¿verdad?, alrededor de este proceso. ¿Cuáles eran esas dos grandes interrogantes? Y siguen siendo. ¿Por qué cambiaron de transporte de carga a transporte de pasajeros? Es decir, porque si el contrato decía entre el CNE y la compañía de transporte que se debería dar el servicio con transporte pesado o de carga, camiones, ¿por qué se pasó a uno de pasajeros denominado rapidito? Y por qué además, lo más importante por supuesto, es por qué salieron estos autobuses rapiditos del Infop y no se fueron directo a los centros de votación. Esas son las dos grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el contrato que firmó en su momento la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, que le toca firmar y representar al Consejo Nacional Electoral en estos acuerdos, en estos contratos. Este contrato para las elecciones primarias de este 2025 establecía cómo debería ser ese servicio del transporte del material electoral del Infop a diferentes lugares, no solo aquí del Distrito Central, sino que del departamento de Francisco Morazán y lo que no se cumplió, evidentemente. Que ya eso va a implicar si el Consejo Nacional Electoral entra en un litigio ahí con la empresa de transporte. Pero ese es otro asunto. Ese contrato se firmó el 6 de marzo de 2025 por la abogada Cosette Alejandra López Osorio, consejera presidenta, y Carlos Salomón Fonseca Robles, gerente general de la empresa Ingeniería Logística y Transporte. Es decir, la abogada Cosette López Osorio lo firma en representación, obviamente, del Consejo Nacional Electoral, de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. Aquí se establecía en la cláusula segunda, por ejemplo, en la página 4 de este artículo, cláusula segunda, cuando se refiere al alcance de los servicios, que para la correcta ejecución del proceso electoral primario 2025, el contratista se compromete a prestar el servicio de alquiler de transporte pesado para el traslado y retorno del material y equipos electorales a entera satisfacción del contratante y conforme el alcance descrito a continuación. Y ahí aparece, por ejemplo, todo el detalle de los furgones de 48 pies, de los camiones de 24 pies, de los camiones livianos de 12 pies. En esa misma página aparece la descripción del transporte que se iba a utilizar, el tipo de transporte, los furgones, los camiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí dice, en el numeral 5, transporte para el traslado del material electoral desde las imprentas y otras ubicaciones en el Distrito Central hasta las instalaciones del Infop. Transporte desde los centros de acopio departamentales hasta los centros de votación del área urbana en el Distrito Central, en San Pedro Sula, en La Ceiba y El Progreso. O sea, todo estaba bien detallado y todo estaba muy bien. Luego, la cláusula cuarta, en la página 5 de 15 que contiene este contrato, se estableció el pago por estos servicios. Poco más de 64 millones de lempiras por el servicio dado al Consejo Nacional Electoral. Ahí está.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó ya usted lo sabe, que no se ha utilizado el equipo, el transporte, los camiones, los furgones, los camiones livianos y lo demás, sino que al final se utilizó parte, no todo por supuesto, no todo, una flota, no era la flota toda de autobuses urbanos llamados rapiditos, pero se utilizaron al final. Y por eso precisamente hubo un reclamo por parte del Consejo Nacional Electoral a este señor representante de la empresa transportista. En su momento, a don Carlos Salomón Fonseca, en su momento hubo un reclamo. ¿Por qué, señor Fonseca, usted me cambió del transporte de carga pesado a estos buses rapiditos? ¿Quién lo autorizó? Y el señor en esa llamada telefónica dice ahí, revela el nombre del jefe de transporte, del Consejo Nacional Electoral, de uno de los encargados del transporte y del proyecto de transporte, y menciona también a un oficial de las Fuerzas Armadas. Mire, nosotros hemos estado manejando la situación a nivel de proyecto de transporte, ¿verdad? Hemos estado en coordinación con el ingeniero Ramos y hemos estado en coordinación con el coronel Fuentes de las Fuerzas Armadas. La situación que se está dando realmente no es atribuible a nosotros, ni siquiera en el sentido del cambio de unidad. Claro porque que la sí, porque usted no está cantidad... cumpliendo y nosotros no contratamos buses de ruta, contratamos camiones. Mire, permítame, la cantidad de unidades, el bus, la unidad del servicio público es un medio de transporte. Entonces, la cantidad de kits y maletas se midió, se hizo una prueba en el CLE y se aprobó. Eso no es desconocido, eso yo no me lo saqué de la manga. Las unidades están desde el día de ayer a inicios de la mañana. ¿Quién autorizó ese cambio de los camiones a los buses? Eso lo autorizó las Fuerzas Armadas y lo autorizaron la gente del proyecto de transporte. ¿Verdad? Sí. La situación, Jocelyn, es más atribuible al CNE porque nos han salido con el cronograma de actividades. Yo entiendo los atrasos que pudimos tener, don Carlos. Mire, yo me vine hoy a las 4 de la mañana de ahí de Info y ahí habían alrededor de 60 unidades. Yo le puedo mandar videos, le puedo mandar fotos. Mándemelo. Bueno, y ahí de que si llegamos, de que si esto, que si lo otro, que allá, ese no es el punto. La señora le pregunta directamente, ¿quién la autorizó a usted para cambiar lo que establecía el contrato, que era transporte de carga por transporte de pasajeros? ¿Quién? Entonces el señor dijo, el ingeniero Ramos, que es, o que era en ese momento, el coordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral, Joel Ramos García, quien fue despedido después de eso que ocurrió el domingo 9 de marzo y que ahora el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra por algunos delitos que ya vamos a detallar. Y también mencionó a un coronel Fuentes de las Fuerzas Armadas. Por eso es que insistimos aquí que la investigación tiene que ser amplia y no se puede focalizar solo en el CNE o en las imprentas o en los transportistas o en las Fuerzas Armadas. Aquí hay los conductores de los buses rapiditos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que dar su versión sobre este asunto y no podemos acelerar una investigación y pretender dar resultados y acusaciones que después pueden resultar contraproducentes y dañar honras y después resulta que ¿cómo reparamos eso? Aunque es muy probable también que las acusaciones que se hagan tengan el suficiente sustento como para que los tribunales de justicia luego emitan una sentencia condenatoria. Eso está por esperar, eso lo vamos a ver en el transcurso. Lo que sí es que lo que se le sugiere a la Fiscalía es que haga una investigación amplia, con todo el mundo, con todos los sectores, con todos los actores de esto, y que nadie quiera jalar agua para su molino o echarle agua a la tierra al molino del otro. Porque esperemos que el Ministerio Público haga su trabajo, sin querer intervenir, influir en lo que haga el Ministerio Público. Cuando hablamos de una investigación amplia, nos referimos también, por ejemplo, a tomar las declaraciones de los conductores de esos rapiditos, que ahí nos parece que son fundamental en todo esto,
Porque si bien el tema del contrato del CNE con la compañía de transporte, si eran de carga y después salieron con rapiditos, bueno, eso lo resolverán de alguna manera. Pero ya las urnas, las maletas electorales estaban en esos rapiditos. Entonces la siguiente pregunta era, obviamente, ¿por qué ya estando las maletas electorales en esos rapiditos, por qué no se fueron rapidito del Infop a los centros de votación? Esa es la otra gran pregunta. ¿Por qué no se fueron a los centros de votación? Sino que llegaron en algunos casos 7, 8, 9 de la noche. Bueno, ante eso hay algunas declaraciones juradas ante abogados por parte de los conductores de estos rapiditos. Por ejemplo, el caso del señor Jorge Luis Mesa Soto, que refiere que me cargaron de nuevo a las 6:40 p.m. Hace todo un relato de todo lo que pasó ese día. Y dice finalmente que me cargaron de nuevo a las 6:40 y me enviaron a las colonias Buenos Aires, a la Escuela República de Panamá, resguardado con 2 motorizados y una patrulla militar y 3 representantes de los partidos políticos, Partido Libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Me estacioné y comenzaron a descargar los custodios de las maletas electorales. Eran 15 maletas electorales. A las 7:50 p.m. retorné con los representantes de los partidos políticos y 2 custodios militares en el bus a las instalaciones del CNE en Infop y cerramos operaciones a las 8:30 p.m. Es decir, él cuenta ahí todo el detalle que anduvieron del timbo al tambo y que en algunos casos había un miembro del Consejo Nacional Electoral y que en otros casos estaban solos y que en otros casos estaban con miembros de las Fuerzas Armadas y que fue hasta las 6:40 de la noche que lo enviaron a la Escuela República de Panamá, ya resguardado, con 2 motoristas y una patrulla militar, 2 motorizados y una patrulla militar y 3 representantes de los partidos políticos. Don Cristóbal Valladares Betancourt, también conductor de uno de los rapiditos, cuenta todo el detalle de que los anduvieron del timbo al tambo. Y dice que, por ejemplo, regresamos a la colonia Las Colinas, a la Escuela Vida Abundante, en la cual se bajaron las maletas para buscarlas del centro de votación porque se cargaron revueltas en todos los buses. En ese momento llegó el Ministerio Público tratándonos mal y queriéndonos agredir físicamente y me sacó un arma de fuego solo porque no le entregué mi documento de identificación, porque los oficiales del ejército me dijeron que no les diera nada y pidieron refuerzo militar, por los del Ministerio Público que nos querían llevar detenidos con todo el bus y las maletas. Luego de llegar el refuerzo de los militares, continuamos con la entrega. Ya a las 5 de la tarde del día domingo nos fuimos a Las Palmas, entregamos, pero antes de eso anduvieron en todo un periplo ahí del timbo al tambo. Y dice, a las 7:30 de la noche, para volverme a cargar, me mandaron a parquearme al campo, está hablando del Infop. Me llamaron a las 7:30 de la noche para volverme a cargar y me enviaron a la colonia El Bosque, ya con seguridad de avanzada y una patrulla atrás. Llegamos al bosque a las 8:30 p.m. a dejar las maletas. Esperé un aproximado de 2 horas en la colonia El Bosque y regresé al Infop a dejar el personal de seguridad y empleados del CIE que anduvieron descargando las maletas. Pero eso fue hasta las 7:30 de la noche. El anterior dijo que a las 6:40 finalmente ya pudo salir del Infop con personal responsable, con el CNE y los militares, pero antes anduvo con militares del timbo al tambo. Lo mismo dice este otro señor. Y uno más, don Joel David Pérez Sierra, dice, en otras cosas que pude observar es que el custodio del CNE en un vehículo del Estado o donde andaba el custodio militar no conocía bien a dónde andábamos y nos andaba dando vueltas, por lo cual nosotros le pedimos que nos diera las direcciones de las escuelas para agilizar las entregas y lo mismo al retornar. Terminamos de entregar todo lo que andamos entre 9 y 10 de la mañana, o sea que anduvieron del timbo al tambo. Ese es un problema muy serio, muy serio. Y ese testimonio de los conductores, esa declaración jurada que tenemos aquí, que fue ante un abogado, es el testimonio de ellos, ¿no? Es el testimonio de que anduvieron del timbo al tambo y que fue hasta allá en la noche que les dieron los custodios del CNE y que ya finalmente pudieron salir a entregar las maletas. Bueno, esa es la situación.
¿Qué ha pasado en las últimas horas? Entre el lunes por la noche, ayer martes y hoy miércoles. Que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal. ¿Contra quién presentó requerimiento fiscal el Ministerio Público el 31 de marzo? Se acusa a Joel Ramos García. Este señor Joel Ramos García es el que menciona el dueño de la empresa de transporte, que fue el que autorizó que pasaran de transporte de carga a transporte de pasajeros. Y también mencionó a un tal Coronel Fuentes, el dueño del transporte. Pues el Ministerio Público acusó a Joel Ramos García, ahora ex coordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral, a Raúl Amílcar Rivera Montoya, a Denis Emilio Hércules Rosa, a Juan Carlos Canales Lobo y a José Martín Pastrana Sánchez, todos miembros de la comisión evaluadora, por suponerlos responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Y además, dice el Ministerio Público, se acusa por fraude a Carlos Salomón Fonseca Robles, el representante legal de la empresa de Ingeniería, Logística y Transportes SDRL DCB. Las investigaciones revelan que el ex coordinador del proyecto de transporte y comisión evaluadora del CNE incumplieron sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa sin flota vehicular registrada, idoneidad ni capacidad técnica para el transporte seguro del material electoral. La empresa beneficiada Ingeniería Logística y Transporte SDRL DCB, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, recibió un contrato por más de 64 millones de lempiras, excediendo en más de 21 millones el presupuesto asignado para ese proyecto. El contrato se firmó el 7 de marzo de 2025, 2 días antes de las elecciones. Y abajo dice, cabe destacar que en el informe de la comisión evaluadora, en el apartado de la verificación técnica, los imputados afirmaron que se cumplieron con la inspección física y mecánica de los vehículos requeridos, así como que se contaba con la disponibilidad inmediata de los camiones pesados y livianos por parte de la empresa contratada, pese a que, según registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial, solo contaba con 10 cabezales y 2 camiones, entre otros. O sea que aquí el Ministerio Público está cuestionando la capacidad que tenía esa empresa para dar ese servicio, por un lado. Y por otro lado, está cuestionando también que se excedió en el presupuesto destinado para ese proyecto. Esas ya son cosas, obviamente, que tendrá que discutirse internamente ahí con el Consejo Nacional Electoral. Y entonces acusa a los 5 miembros del proyecto de transporte y a los que evaluaron a la empresa y recomendaron a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que era una empresa fiable para llevar a cabo el proyecto de transporte. Eso por un lado. Y luego, ayer, a este señor Joel Ramos García, de los 5 acusados, solo fue capturado el señor Juan Carlos Canales Lobo, que fue enviado a Támara y luego va a una audiencia, de nuevo a los tribunales de justicia, en esta semana. Pero ayer se hizo otra acusación contra el señor Joel Ramos García, que, como les digo, fue mencionado por el transportista como quien le autorizó cambiar de transporte de carga a transporte de pasajeros y que además fue despedido por el Consejo Nacional Electoral. Pero lo acusa ahora que tras los retrasos reportados el 9 de marzo en la entrega del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el MP inició una investigación y concluyó que Joel Ramos García extralimitó sus funciones al permitir que la empresa adjudicada Ingeniería Logística y Transporte SDRL DCB, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, reemplazara los camiones de carga exigidos en el contrato por autobuses, incumpliendo los requisitos del CNE. Es lo que les estaba diciendo, que incumplió con el contrato, pero que el señor, o sea que supuestamente la empresa incumplió con el contrato, pero que el señor Ramos lo autorizó. A pesar de que los buses permanecieron estacionados con las maletas, el imputado, o sea, este señor Joel Ramos, no informó ni presentó los informes correspondientes, lo que provocó un retraso injustificado en la entrega del material. Además, tenía pleno conocimiento del cronograma de actividades para la distribución de las maletas y los kits tecnológicos, ya que participó en su elaboración, evidenciando así una obstaculización directa. También conocía las rutas de distribución a nivel nacional porque, como jefe de cartografía electoral, era el responsable de asegurar la distribución de los materiales de los centros de votación del país.
Esto, además, fue lo que dijo ayer el fiscal general Joel Zelaya al momento de dar a conocer estos requerimientos. Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística. Una empresa que no llenaba los requisitos de idoneidad. Una empresa que debió tener 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies, 82 camiones livianos de 12 pies y solo contaba con 10 cabezales y 2 camiones. Y seguimos analizando. El señor Joel Ramos entregó un estudio donde manifestó que para el transporte se necesitaban 43 millones de lempiras. Pero cuando estas empresas presentan la oferta, solicitan 21 millones más de lempiras que le han costado al pueblo hondureño. La comisión evaluadora tenía obligaciones que no las cumplió. Dio por hecho que hubo inspección mecánica, que hubo inspección de la logística. Dio por hecho que el contratista tenía toda la flota para ponerla a disposición en el momento que el CNE lo requiriera. Es por eso que se ha presentado un requerimiento fiscal por fraude, negociaciones incompatibles, violación a los deberes de los funcionarios. O sea que ahí el fiscal, en resumen, dice que se excedió en el presupuesto y que este señor Joel Ramos García, que era el coordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral, y los otros 4 acusados que eran miembros de la comisión evaluadora, incurrieron en delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, porque se excedieron en el presupuesto establecido para el asunto del transporte, que la empresa no era la idónea y no tenía lo suficiente maquinaria o el equipo para hacer el trabajo que le correspondía y que se estableció en el contrato. Y no solo eso, sino que este señor Ramos, además de excederse en el presupuesto, además de que supuestamente hicieron una inspección física y mecánica y que aparentemente no lo hicieron, autorizó, según el mismo dueño de la compañía de transporte, le autorizó a él el día de la elección que pasaran de transporte de carga a transporte de pasajeros. Eso según el Ministerio Público. Pero hoy, como usted sabe, el señor propietario del transporte, don Carlos Salomón Fonseca Robles, uno de los socios, que son 2, entiendo, uno de los socios que tiene requerimiento fiscal, lo presentó el Ministerio Público el lunes 31 de marzo, dice aquí, Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal, está acusado de fraude. Hoy él se presentó a los tribunales de justicia y esto fue lo que dijo. Tengo 7 procesos y son procesos que hemos llevado. Permítame, abogado. Mire, tengo los contratos aquí de los procesos anteriores, del 2021. O sea, son procesos que existen y que los realizó la empresa a la cual yo represento, Ingeniería Logística y Transporte. El 2021, donde salió electa la presidenta actual, el transporte lo realizó Ingeniería Logística y Transporte. De eso no dicen nada hoy, porque no sé, algo les afecta a algunas personas, pero bueno, aquí estamos limpios, no nos preocupa lo que están diciendo. ¿A quiénes les afecta, don Carlos? Bueno, que la audiencia, que el pueblo hondureño juzgue realmente quién es el que gana de todo este relajo que han armado. Transporte no gana. Nosotros lo que hacemos es trabajar y vivir
de lo que hacemos, eso es todo. Mire, esta cuestión realmente me ha puesto en riesgo a mí. Ya yo me aboqué a los derechos humanos, estuve con el comisionado Hugo Maldonado porque esto me ha puesto en riesgo a mí y mi familia. Divulgaron el contrato y muchas cosas que prácticamente viola totalmente las cláusulas de confidencialidad que él mismo tiene, y esto fue producto de gente que está tratando de hacerme daño directamente dentro del CNE. ¿Y quién le pretende hacer daño? Bueno, ¿quiénes son los que tienen acceso? Imagínese usted que a mí el contrato me lo entregaron hasta el día 18, firmado por la consejera, pero antes de eso ya el contrato andaba rodando por todos los medios de comunicación. Entonces, que el pueblo tome conciencia, o sea, mire, ve, están tratando de ensañarse con muchachos que trabajan el día a día, los conductores de los rapiditos. Esa gente, le repito, son héroes, esa gente nunca abandonaron las unidades y prácticamente son los que en algún momento prácticamente coartaron cualquier situación que alguien quería hacer en relación al atraso y tropiezo del desarrollo de las elecciones de ese día. Yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, hablan realmente de que el contrato lo firmó Cosette López. Claro, ella es la presidente concejal, pero es una decisión tomada en pleno, ¿verdad? Y lo dice el mismo contrato. Entonces, me parece realmente que todo está llevándolo a un juego y lo que están haciendo es tratando de echarle el clavo a alguien para quitarse ellos de encima. Otra de las cosas que, ¿sabe qué? Me llama mucho la atención, nosotros como transporte tomamos echamos mano y empezamos a buscar las declaraciones de nuestros conductores. Nuestros conductores tienen declaraciones juradas, están en manos de los abogados. Y ¿dónde están las declaraciones? ¿Qué ha pasado con los custodios electorales que iban encargados de esos buses en ese momento? Yo no sé. ¿Sabe la población quiénes eran? ¿Sabe la población los nombres de los militares que iban asignados a esas unidades en ese momento? ¿Por qué están viniendo? Están buscando chivos expiatorios solamente para tapar algo más grande y están tratando de minimizarlo con el tema del transporte. No sé, aquí es una situación que están tratando de levantar una cortina de humo con este tema para afectar el transporte, pero lo que quieren tapar es el verdadero problema, el verdadero conflicto de interés que es visible dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Confirma, don Carlos, el socio suyo pertenece al Partido Libertad y Refundación? Es correcto. Y mire, es que esta cuestión es así como usted va a la iglesia y va a encontrar... ¿Quién es el socio? ¿Quién es? Oscar Aguilera. ¿Él es del Partido Libertad y Refundación? Sí, es uno de los fundadores del Partido Libre. Su padre es uno de los fundadores. ¿Y él tiene alguna...? ¿Qué rol jugó él aquí? No, solamente es socio. Nosotros nos dedicamos al trabajo, nos dedicamos a prestar servicios de transporte y esto es lo que hacemos. ¿Qué conversaron ustedes, don Carlos, con su socio sobre lo que sucedió? No, extrañados, totalmente extrañados. ¿Quién es Bernardo Aguilera? No sé, no me suena. ¿Por qué asegura usted que es militante del Partido Libertad y Refundación? Claro, mire, el padre, don Oscar Aguilera, el padre de mi socio, es de reconocida militancia dentro del Partido Libre. ¿Bernardo Marjín Aguilera, no le suena? Ah, sí, es el hermano de Oscar. ¿Y qué tiene que ver en ese proceso? Creo que Bernardo trabaja dentro del CNE. ¿También es socio? No, nada. ¿Qué cargo tiene en el CNE? No sé exactamente cuál es el cargo de él dentro. ¿Quién es el padre de su socio, don Carlos? Ya murió, don Oscar Aguilera. ¿Y Bernardo es cercano a Marlon Ochoa? Mire, yo he visto cosas ahí en las redes, al parecer dicen que es cercano, no sé realmente. ¿Siente usted que es una cuestión política esta, don Carlos, y por qué lo involucran a usted? Mire, esto es totalmente político, es algo planificado. Y político porque se acusa a usted y se deslinda a las otras personas que forman parte de esta empresa. No, es político porque hay una guerra interna entre los partidos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía. Y eso lo que está provocando en realidad es que haya un conflicto dentro del Consejo y al final lo que está sucediendo es que hay un problema grande, hay una situación que pudo haberse dado,
pero realmente quieren buscar un culpable. Y en este caso, ellos quieren señalar al transporte que no tuvo nada que ver. ¿Qué cosas ha visto usted en las redes entre Bernardo y Marlon Ochoa? No, mire, hay un video ahí donde dice que al parecer trabaja con ellos, nada más. Nosotros solamente prestamos un servicio, prestamos un trabajo y de lo cual queremos que nos paguen. Ellos hablan de una defraudación al fisco. ¿Qué defraudación va a haber? Ya se prestó el servicio. Ya se cumplió con el contrato, no nos han dado ni un 5, necesitamos pagarle a nuestra gente. O sea que no se configura el delito, si no ha recibido dinero no hay delito, don Carlos, porque se necesita que se ejecute toda la acción. Es que para que haya delito es porque yo no hice, yo no cumplí, pero yo cumplí con el transporte, totalmente. Nunca, escuchen bien, nunca hubo necesidad de falta de vehículos, hubieron vehículos de sobra. ¿Cuánto se le debe, don Carlos? El contrato total, no nos han dado ni un centavo. Ni un centavo recibido. Necesitamos que nos paguen porque, mire, ya no aguantamos la presión, nuestra gente está pensando en irse a tomar el consejo, está pensando en ir al Infop y prácticamente esto puede generar más de lo que está. Bueno, sobre eso que si cumplió o no se cumplió el contrato, ahí hay ciertas aristas que evidentemente se tienen que discutir ya legalmente, porque el contrato establece de carga, como bien lo decía el fiscal, no decía autobuses de la ruta urbana. Bueno, pero eso ya es un asunto ahí interno, que deberán resolver si cumplió o no cumplió, pero como les digo, ya las maletas estaban en esos busitos, ya las maletas estaban en esos rapiditos. ¿Por qué rapidito no se fueron directo del Infop a los centros de votación? Esa es la gran pregunta. Y ahí están involucrados, ya sabe usted, este señor dice, a mí me autorizó que cambiara de buses, de camiones a busitos el ingeniero Ramos, que tiene requerimiento fiscal, que fue despedido del Consejo Nacional Electoral, y el coronel Fuentes. Y los testimonios en declaración jurada ante abogado, ante notario, de los conductores de rapiditos que los anduvieron del timbo al tambo los militares y que hasta la noche, algunos a las 6, otros a las 7, otros a las 8 de la noche, tuvieron que salir del Infop ya custodiados con militares, de nuevo, pero en esta ocasión ya con custodios del CNE, incluso representantes de los 3 partidos políticos que estaban en elecciones primarias. Un tema también interesante que surgió hoy es que esta compañía, esta empresa de transporte, por cierto, no es la primera vez que da servicio al Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, en las elecciones primarias de 2021, la entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora en Derecho Ana Paola Hall García, firmó un contrato con esta misma empresa, Ingeniería Logística y Transporte. Y aquí dice, conforme a la resolución contenida en la certificación tal, tomada por unanimidad de votos, en el punto 6 dice tal y tal y tal, resuelve adjudicar a la empresa Ingeniería Logística y Transporte la contratación directa correspondiente al proceso de contratación de la empresa del servicio de transporte, y servicios que sean necesarios para el proceso de elecciones primarias el domingo 14 de marzo de 2021. En la segunda página dice, el Consejo pagará a Ingeniería Logística y Transporte en virtud de este contrato la cantidad de más de 29 millones de lempiras. Este es un contrato que tiene 6 páginas. Y tiene un dato curioso. Bueno, en la página número 4 está la firma. Dice 5 de marzo de 2021, Ana Paola Hall García, que era en ese momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y Carlos Salomón Fonseca Robles, este mismo señor. Pero hay algo interesante, hay un adendum en este contrato de 2021, que es la página 6 de 6, en este adendum dice, certificación tal a favor de Ingeniería Logística SDR de CB, descripción, contratación adicional, o sea, este adendum está contratando adicionalmente a lo establecido en el contrato original o el primer contrato, contratación adicional de 11 vehículos tipo camión y 14 vehículos livianos entre microbuses y pick-ups para ser utilizados para mover las maletas electorales desde el centro logístico electoral en el Infop hacia los distintos centros de votación en el Distrito Central y retornarlos al Infop. Y por eso le iban a pagar 1.250.000 lempiras. Ahí está, miren. O sea que en 2021, para las elecciones primarias, sí estaba ese adendum en el contrato.
de los vehículos, de los microbuses, de los 14 vehículos livianos y pailas incluso, para ser utilizados para mover las maletas electorales desde el centro logístico electoral en el Infop hacia los distintos centros de votación en el Distrito Central y retornarlos al Infop. Y no hubo ningún problema, no hubo ningún reclamo. No hubo ningún reclamo en ese entonces. Bueno, y no solo eso, en las elecciones generales también firmaron contrato con la misma empresa. Aquí quien lo firma es Kelvin Fabricio Aguirre Córdoba, que en ese momento era el presidente del Consejo Nacional Electoral, para el efecto de unanimidad de votos, etcétera, etcétera, mediante el cual se adjudica por medio de procedimiento especial a la empresa Ingeniería Logística y Transporte SRLC el requerimiento de prestación de servicios para el alquiler de transporte pesado y liviano para las elecciones generales de 2021. ¿Cuándo se firmó esto? ¿Cuándo se firmó? Ahí está, el 19 de noviembre de 2021. Y firma don Kelvin Fabricio Aguirre, que era el presidente del Consejo Nacional Electoral, y el mismo señor Carlos Salomón Fonseca Robles. Para la distribución. En ese momento, en la página, ya le digo, no me sale aquí la página, pero dice, el Consejo pagará a Ingeniería Logística en virtud de este contrato la cantidad de poco más de 36 millones, muy bien, gracias, poco más de 36 millones de lempiras para las elecciones generales de 2021. Es decir, como bien decía el abogado Teodoro Bonilla, que es el representante de este señor, que han hecho este servicio, han sido contratados por el CNE para hacer este trabajo. Nunca habían tenido problema hasta ahora. Y el problema que tienen, uno, es, según el Ministerio Público, el asunto del presupuesto. Pero eso es de quienes lo contrataron, de la comisión evaluadora. Uno. Dos, que no, evidentemente, cumplieron con el contrato, porque el contrato solo decía, a diferencia de 2021, que tenían que hacer la entrega a través de equipo pesado, no a través de busitos. Y lo otro, que el señor dice que ellos les autorizaron, el señor Ramos y un coronel Fuentes. Pero ya esos son asuntos internos que si lo cumplió o no cumplió, es como con cualquier contrato que usted hace con una empresa, que ya usted se pone de acuerdo, buscan abogados para decidir y definir si se le va a pagar o no se le va a pagar, cuánto se le va a pagar, si cumplió o incumplió, etc. Pero al final lo más importante es las maletas en los busitos. ¿Por qué no llegaron al centro de votación? Aquí está lo que dijo don Teodoro Bonilla, que es el abogado de este señor Carlos Salomón Fonseca Robles, propietario de la empresa de transporte. Bueno, ustedes saben que él prestó el mismo servicio, el 2013, las internas y las generales, todo salió bien. 2017, internas y generales. 2021, también. Eso quiere decir que don Carlos Fonseca con su empresa, 6 contratos los hizo a cabalidad y el 7º también lo ha hecho a cabalidad, nada más que estas pequeñas incidencias vienen a ponerle como un punto negro a toda esta carrera de empresario intachable que él ha tenido prestándole el servicio al CNE, que eran 7 veces y que ahora no se le ha pagado injustamente este contrato ni un lempira y los proveedores lo están llamando día a día, inclusive él corre el peligro en su vida porque se le debe a tantos proveedores y él no tiene cómo pagarle a todos estos proveedores que le prestaron el servicio. Bueno, evidentemente esto no es un asunto tan fácil, por eso es que el Ministerio Público debe tener esta investigación amplia, objetiva, imparcial, transparente, profesional, sin prisa, sobre todo, ¿verdad? Sin prisas, prudente, ¿verdad? El doctor Edmundo Orellana, es fiscal general de la República, viendo todo esto, opinó. Yo creo que el Ministerio Público va por partes. Está ante una circunstancia difícil porque creo que es inédito que el caso de que el Ministerio Público se enfrente hoy a garantizar el proceso electoral, la transparencia del proceso electoral, nunca se había visto, y entonces asume prácticamente la función del CNE, nada más que en condición judicial, y no puede ir seguramente contra todos los actores. Así es que va a tener que identificar a aquellos militares que salieron en los videos,
donde aparecían que no se movilizaban porque tenían instrucciones. Y aquellos que estaban asignados como custodio a los buses, que luego vimos que estaban estacionados en las calles y que no se movían, abandonados. Y desde luego no podrá ser contra las Fuerzas Armadas, sino que tendrá que ser contra actores dentro de las Fuerzas Armadas. Puede ser que se limite al oficial que impidió que el bus se moviera, o al quien le dio la orden, porque él puede alegar de que alguien le dio la orden. Bueno, bien claro, el doctor Edmundo Orellana. Evidentemente no se puede satanizar por esta situación que fue muy puntual aquí en Tegucigalpa, en no pocos centros de votación, pero solo fue aquí en el Distrito Central y algunos centros de votación también en San Pedro Sula. Pero no se puede satanizar a la institución ni a las Fuerzas Armadas, como decía el doctor, sino que a algunos actores, ni al Consejo Nacional Electoral, sino que a algunos actores. Mucho menos querer satanizar o cuestionar, dudar del proceso, porque en el resto del país funcionó y funcionó bien. De hecho, hay un escrutinio especial que va caminando, que va bien y que el próximo martes, ¿verdad? 8 de abril será la declaratoria. Y luego vamos a las elecciones generales. Y si están con esto, el debate que ha habido entre los políticos últimamente es que si inflaron votos o no inflaron votos. Búsqueme el tuit de Shirley Arriaga, por favor. Eso se va a saber el 30 de noviembre. Si un diputado sacó 40,000 votos y allá solo saca 20,000, y otros 20,000, evidentemente perdió. Aquí no ha ganado nadie. Aquí nadie es diputado todavía, nadie es presidente o presidenta. Aquí no, aquí solo se trata de percepción, de que si quién va adelante o qué partido político sacó más votos, etc. La final es el 30 de noviembre y hacia ahí debemos apuntar. La diputada Shirley Arriaga de Libre decía el otro día, en noviembre los desinflamos. Bueno, si es que... y los corruptos no volverán, pero ese ya es un comentario. Pero yo me identifico con el primer renglón. En noviembre los desinflamos. Y cuando dicen en noviembre los desinflamos, puede ser desinflamos a los del Partido Nacional, o desinflamos a los que se inflaron en Libre, o desinflamos a los que se inflaron en el Partido Liberal. Esto es así. Y que se inflen votos ha pasado siempre en las elecciones primarias, siempre, porque ya sabe usted, en la mesa están los representantes de los movimientos. Y ellos se ponen de acuerdo, apóyame a este diputado, apóyame al otro, a esto y lo otro. Eso es así. Pero al final se va a saber el 30 de noviembre. Y hacia ahí debemos apuntar, darle certidumbre, darle tranquilidad a este pueblo que tiene tantas y tantas necesidades. Hablando del 30 de noviembre, hoy hubo una importante reunión entre el sector empresarial y entiendo que las autoridades del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Esta reunión la cubrió Alex Laínez. Alex está en el lugar de los hechos. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Como usted lo manifiesta, la cúpula del Estado Mayor Conjunto se reunió con representantes de la empresa privada para darles a conocer lo que pasó previo al 9 de marzo y también el día el 9 de marzo. Vamos a escuchar las declaraciones del general Roosevelt Hernández y por parte de Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Así que esa es una lección aprendida que todos lo sabemos y creo que en esto, con esa presión social que habrá por todas estas instituciones que nos han visitado y la nuestra, pues habrá una respuesta positiva, consideramos a la institución que le corresponde, en este caso al Consejo Nacional Electoral, y también pues nosotros estaremos ya con más suspicacia y perspicacia por cualquier situación que se pueda presentar, ya no solamente por la cuestión del tiempo, sino que por cualquier otra situación, pero aquí es garantizar realmente, nosotros estamos siempre garantizando que las elecciones serán pues limpias, transparentes, confiables y hoy pues hemos agregado ser puntuales. Para sacar conclusiones hay que hacer todo un análisis forense de qué fue lo que pasó. Sin embargo, es de mi opinión que nosotros lo que debemos de sacar de beneficio de lo que pasó el 9 de marzo es todos los problemas que hubieron para que estos no se vuelvan a repetir el 30 de noviembre. El general Roosevelt nos mencionó varias cosas, no garantizó que van a haber elecciones el 30 de noviembre, que las elecciones van a ser justas, transparentes, que ellos se encargarán de ver que gane el que tenga la mayor cantidad de votos, que no hayan irregularidades, porque ellos van a estar vigilantes de que estos eventos que se dieron no se vuelvan a dar. Y fue muy enfático en decir que en este país
no más golpes de Estado, no más reelección. Cabe mencionar, licenciado Melgar, que no es la primera reunión que tienen las Fuerzas Armadas con representantes de la sociedad hondureña, ya que a inicios de semana se reunieron con ONGs como el CODE y ASJ y también representantes de la Iglesia Evangélica, y proyectaron reuniones con otros sectores de la sociedad civil en el transcurso de la semana. Lo que le puedo informar a esta hora de la noche con usted de estudio principal. Muy bien, muy bien. Bueno, las Fuerzas Armadas tratando de limpiar un poco la cuestión ahí, pero el Ministerio Público tiene una ardua tarea que hacer ahí, como le decía el doctor Edmundo Orellana, a citar a todo el mundo, que quede, si bien es cierto, es una lección aprendida, pero esa elección aprendida tiene responsables, lo que pasó tiene responsables, y los responsables tienen que pagar por si cometieron delito, evidentemente, y si el Ministerio Público lo puede probar, porque esa es otra cosa. Te puede sospechar, creer, pensar, considerar, señalar, acusar, pero probar es otro asunto. Entonces, si hay pruebas suficientes, que los acuse por los delitos que corresponden, como ya ha ocurrido evidentemente en los comunicados que ha presentado el Ministerio Público. Pero vamos para adelante. El 8 es la declaratoria y alístense que el 30 de noviembre vamos a elecciones. Y ahí los que inflaron van a quedar desinflados y se sabrá la verdad. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos y cuando regresemos hay un testimonio dramático hoy en un hospital. Ya volvemos. Desde Monterrey, México, Cristian Morazán en cobertura especial de TVC, Emisoras Unidas, tunota.com, nos cuenta la situación de los hondureños que están en casa refugio en México y las recomendaciones de las organizaciones promigrantes para que nuestros compatriotas trabajen sin problemas. Edgardo, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Monterrey en esta cobertura especial de los noticieros de la Corporación Televicentro, de HRN, La Voz de Honduras y por supuesto de tunota.com. Que regularicen su estatus legal en México, aconsejan las organizaciones promigrantes instaladas aquí, precisamente en la frontera norte de México y Estados Unidos. Daniel Reina pertenece a una organización promigrante y esto es lo que ha compartido a través de los noticieros hoy mismo. En el caso de la trabajadora social que ve la empleabilidad, ve todo lo relacionado a que la persona que llega aquí a Nuevo León o que llegó, no sé, al sur de México, pero por su cuenta se movió y llegó hasta acá con nosotros al norte, entonces ella le apoya para que la persona, si ya cuenta con la condición de refugiado o que cuente con alguna tarjeta, ya sea a lo mejor razones humanitarias, permanente, que le saque su número de seguro social, su RFC, y con eso que la persona pueda emplearse de manera formal en las diversas opciones que tenemos aquí dentro de la casa para ahora sí que la misma persona vaya generando un ingreso económico. Regresamos con ustedes, compañeros, a la capital de Honduras, Tegucigalpa. La semana pasada se comprometieron que les iban a pagar, después de que estuvieron casi más de una semana o 12 días en algunos lugares en paro de labores a los médicos. No les pagaron, hoy están en paro de labores, mañana continúan de nuevo. Y aquí están los testimonios de los pacientes afectados. La situación es que mi madre tiene un doble diagnóstico, ¿verdad? Ella padece de artritis reumatoidea, pero hoy me vine a pedir, porque las citas no se están dando ahorita hasta en mayo, se vienen a pedir hasta en mayo. Pero yo hice la lucha ahorita esta semana para que por favor, y ellos muy amablemente del San Felipe me le concedieron la cita también. O sea, ahí estamos servidos y bien atendidos, ¿verdad? Porque no es de mentir, la cosa es así. La cuestión está que hoy que la traigo a su cupo, que por fin se le consigue, se le adelanta la cita, entran en paro. Tienen razón, si todos necesitamos un sueldo. Usted trabaja por su sueldo, ellos necesitan darle de comer también. El gobierno, hombre, el gobierno que se ponga las pilas. Pueblo, despiértense. El pueblo se está muriendo y ustedes peleando en esas redes sociales a ver quién gana la presidencia. Señora Xiomara Castro, mi madre la tengo enferma, si fuera la suya, por favor póngase las pilas. Los médicos necesitan sus salarios, los pacientes necesitamos nuestras consultas. Es una falta de respeto y aún así están. Yo no estoy por política, pero pueblo, despierte pueblo, el pueblo se está muriendo sin salud. Hay impotencia. Es impotencia y no es culpa de las autoridades de los hospitales.
porque el Hospital San Felipe lo atiende la perfección. No es culpa del hospital, es culpa del gobierno. Hay dinero para otras cosas, menos para que el pueblo, para la salud del pueblo. Despertemos, pueblo, cuando a los diputados les pagan por no ir a trabajar y les pagan al día. Entonces, por favor, pónganse la mano en la conciencia. Paguen el salario al día a los médicos para que nosotros los pacientes también podamos disfrutar. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.